Hey, tú. Sí, tú. Bienvenido al lector de novelas y fanfics. Suscríbete y acompáñame en cada capítulo. Y... Lector de novelas y fanfics, continúa la lectura. Capítulo 91. ¿Por qué se rebeló el líder? El miembro del clan Nara con cabeza de piña les habló para consolarlos. La aldea oculta de la hierba, sabemos que se vieron obligados a llegar a esta situación y sabemos que no tuvieron otra opción. ¿Qué te parece esto? Primero libera a Shinosuke y regresa con nosotros a la aldea oculta de la hoja. El Hokage no es cruel. Te defenderá. Créeme, aunque escapes hoy, la aldea oculta de la hierba no te tratará bien. Jeje, eso es asunto nuestro, no tiene nada que ver con la aldea oculta de la hoja. Zichen Aburame se rió desde atrás, negándose rotundamente. Entonces se dio la vuelta y dijo: no debéis soltarlo, de lo contrario estos casi 1000 ninjas nos aniquilarán en un instante. Por supuesto que lo sé, no hace falta que me lo digas. En ese momento, Megis y Kusanagi ya se arrepentía. Si hubiera sabido que esto sucedería, debería haber abandonado a los Chunin que lo seguían y haber huido él mismo. Pero ahora había ofendido por completo a la aldea oculta de la hoja. En cuanto a las consecuencias que mencionaron los ninjas de la aldea oculta de la hoja, ¿acaso hacía falta adivinarlas? Eran inevitables. Pero ahora mismo no tenía tiempo para pensar en nada más. Abran paso y déjenos ir. Imposible. Exclamó un jonin. Los ninjas del clan Nara cambiaron rápidamente de opinión e instruyeron a los demás ninjas para que les abrieran paso. Por supuesto, esto no era más que una táctica dilatoria. Varios ninjas del clan Yamanaka ya se habían infiltrado entre la multitud que había despejado el camino. Serán sometidos al instante en cuanto entren en el cerco. El arte de convertir corazones en corazones. Justo cuando el hechizo estaba a punto de surtir efecto, los ninjas que lo realizaron se desplomaron repentinamente al suelo y no pudieron levantarse. En realidad, la magia les causó daño. Retrocedamos medio minuto. Cuando todos se reunieron, Zichen Aburame ya había distribuido una jeringa especial a los que quedaban. Esta poción es un estimulante elaborado principalmente con agua de héroe, con la adición de diversas feromonas de insectos. Su función principal es revitalizar la mente y el cuerpo, pero los efectos secundarios son extremadamente evidentes. Acorta la esperanza de vida y provoca un mes de debilidad tras su uso. Pero ahora eso les daba completamente igual. No solo cooperaron plenamente en el uso de este fármaco que no había sido sometido a ensayos clínicos, sino que además estaban sumamente agradecidos a Zichen Aburame por haberles proporcionado un artículo tan valioso. Fue precisamente debido al efecto del espíritu eufórico, sumado a la interferencia de Zichen Aburame, que los métodos empleados por estas tribus de la montaña fracasaron. Muy bien, sí que teníais planeada una emboscada. Megis Kusa sujetó con fuerza el cuello de Noara Shinosuke, dejándolo sin aliento e incapaz de emitir sonido alguno. Poco después, Noara Shinosuke se desmayó debido a la dificultad para respirar. Shinosuke-sama. Los otros ninjas corrieron hacia adelante. Sin embargo, en ese instante, una suave brisa se elevó lentamente en el aire, haciéndose cada vez más fuerte e impidiendo que nadie pudiera abrir los ojos. Quien desató el enorme ninjutsu fue una libélula batiendo sus alas en el cielo. Aunque este vendaval no es muy dañino, tiene un fuerte efecto supresor, y el polvo de fósforo mezclado en las alas puede causar ceguera temporal. Este es el ninjutsu que Zichen Aburame creó durante este periodo, llamado liberación de viento. Pincel de viento. Durante este tiempo, dominó numerosas técnicas de ninjutsu de elemento viento y, gracias a su profundo conocimiento de este elemento, colaboró con Dragonfly para crear una técnica de ninjutsu de elemento viento. Además, también creó una técnica de percepción de elemento viento. La denominó técnica secreta. Liberación del viento, la técnica de escuchar el viento. Este ninjutsu es producto de la combinación de chakra y energía natural. Una vez utilizado, el viento de la naturaleza se convierte en sus ojos y oídos. Justo ahora, ya había planeado la ruta de escape más razonable. Zichen Aburame, exhausto, se quedó rezagado del grupo e instó: dense prisa. En cambio, los ninjas de la aldea oculta de la hoja solo pudieron observar impotentes cómo desaparecían en la noche. Después de que el grupo escapara de la frontera de la aldea oculta de la hoja, Megis y Grass no se atrevió a detenerse ni un instante.
Acompañaron a Sarutobi Shinosuke a través de las montañas y los bosques de la Tierra de la Hierba. Podían oír débilmente los movimientos de sus perseguidores detrás de ellos, pero cada vez que estaban a punto de ser atrapados, la capacidad de percepción de Zichen Aburame siempre los detectaba con antelación y los alejaba. 3 días después, finalmente regresaron a la aldea de Kusakabe. Todos estaban exhaustos y se desplomaron al suelo en cuanto entraron en el pueblo. Pero el asunto aún no había terminado. Cuando el líder de la aldea oculta de la hierba se enteró de que habían capturado al hijo mayor del Hokage, su rostro palideció. «Están locos», señaló a Neji Kusanagi, con los dedos temblorosos. «Ese es el hijo del Hokage. Si lo capturan, ¿creen que la aldea oculta de la hoja nos dejará ir? ¿Creen que la aldea oculta de la tierra nos dejará ir? La aldea oculta de la hierba será aniquilada». Neji Kusanagi lo miró fríamente. «¿Y qué hay de nosotros? ¿Por qué no dijiste estas cosas cuando nos enviaron a la muerte?» El líder se quedó sin palabras. Un anciano cercano intentó calmar los ánimos. «No sirve de nada quejarse ahora. Enciérrenlo primero, trátenlo bien y no dejen que sufra. Luego, veamos si podemos negociar con la aldea oculta de la hoja e intercambiarlo por algo». Todos guardaron silencio al instante. Todos sabían que era una ilusión. ¿Capturar al hijo del Hokage y pretender negociar? Tendrás suerte si no te aniquilamos. Efectivamente, un día después llegó el enviado de la aldea oculta de la hoja. Era un ninja que llevaba una máscara hindú, y su tono era gélido. «Liberen al rehén y entreguen al asesino en un plazo de 3 días. De lo contrario, la aldea oculta de la hoja considerará a la aldea oculta de la hierba una fuerza hostil y tomará todas las medidas necesarias». Tras decir eso, se dio la vuelta y se marchó sin siquiera beber un sorbo de agua. El líder de la aldea oculta de la hierba entró en pánico. Convocó una reunión de todos los Jonin para discutir las contramedidas. La reunión estuvo plagada de discusiones. Algunos decían que había que liberar a la gente, otros que no, algunos que había que entregar a Genan Kaoru y a los demás para que cargaran con la culpa, y otros que simplemente había que unir fuerzas con Iwaira. La decisión final fue encarcelar primero a Neji y a los demás como muestra de sinceridad para estabilizar la aldea oculta de la hoja. Luego, contactarían en secreto con la aldea oculta de la tierra para ver si estaban dispuestos a tomar el control. Neji Kusanagi y sus 6 compañeros estaban encarcelados. La celda estaba oscura, iluminada únicamente por una lámpara de aceite que parpadeaba intermitentemente. Los 8 hombres estaban acurrucados, con rostros sombríos. Lo sabía. Esos bastardos definitivamente nos venderían. Un ninja apretó los dientes. ¿Entonces qué hacemos? ¿Esperar a morir? Esta celda destartalada ni siquiera tiene ventanas. Debido al período en que el medicamento dejó de ser efectivo, ahora están tan débiles que ni siquiera pueden vencer a un niño. Neji Shikusa se apoyó contra la pared, en silencio, mientras Zichen Aburame permanecía sentado en un rincón, observándolos. Al ver su ira, resentimiento y odio hacia el pueblo, el tiempo casi se había agotado. ¿Quieres salir? Todos se quedaron atónitos, pero Aburame Shichika se rió y dijo: «Entonces ven conmigo». Sacó varias pastillas, huevos de insecto, y las repartió entre todos. «Cómanlas». Tras decir eso, ignoró sus expresiones, levantó la mano y la presionó contra la puerta de la celda, empujándola con fuerza. La puerta de la prisión, aparentemente inexpugnable, se abrió de golpe en un instante. Afuera, 2 guardias yacían sin vida en charcos de sangre. El grupo se miró entre sí, y luego todos se volvieron para mirar a Neji Kusanagi. Neji Kusa se tragó los huevos de insecto enteros y dijo: «Vámonos». Capítulo 92. Usando a un nieto para dar órdenes a los monos, los huevos de insecto, al ser ingeridos, no tenían un sabor desagradable. En cambio, producían una ligera sensación de frescor. Genjiro Kusa no esperaba sentir ninguna molestia, pero tan pronto como los huevos de insecto entraron en su estómago, se convirtieron en una corriente cálida que fluyó instantáneamente por todo su cuerpo. Su cuerpo, que estaba tan débil que ni siquiera podía sostener un kunai, recuperó su fuerza en apenas unas pocas respiraciones. No solo se recuperó, sino que incluso se sintió más fuerte que antes. Y observó con asombro a Zichen Aburame, un chunin de tipo sensorial, tranquilo y modesto. La otra persona simplemente sonrió levemente y no ofreció ninguna explicación.
Los demás también se tragaron los huevos de insecto, con expresiones igualmente incrédulas. Los pocos compañeros que habían estado postrados en el suelo ahora se ponían de pie, moviendo las extremidades, con los ojos llenos de asombro. No te quedes ahí parado. Zichen Aburame se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de la prisión. Aún queda mucho por hacer antes del amanecer. La adquisición se desarrolló con más fluidez de lo previsto. Los guardias jamás imaginaron que un grupo de prisioneros tan débiles que apenas podían mantenerse en pie estallaría en cólera en plena noche. Cuando Zichen Aburame abrió la puerta, ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar antes de que 6 hombres los rodearan y los inmovilizaran en el suelo. No mates, antes de que pudiera terminar de hablar, le cortaron la garganta. Neji Kusanagi se limpió la sangre de la cara y miró a Zichen Aburame. En ese momento, sintió que Shiraki no era tan simple como lo había imaginado, sino solo un chunin común y corriente. No pudo evitar preguntar: ¿a dónde vamos ahora? Todas las miradas se posaron en él, considerándolo el cerebro del grupo. Zichen Aburame dijo: la residencia del líder está en el tercer patio del lado este, con solo 2 guardias a su lado. ¿Cómo lo supiste? Siempre lo he sabido. Neji Shikusa lo miró, pero no hizo más preguntas. El grupo desapareció en la noche. En el corazón de la aldea oculta de la hierba, un asesinato imprevisto se desarrolla silenciosamente. El líder fue asesinado mientras dormía, de una sola puñalada en la garganta, sin sentir dolor alguno. De los 3 ancianos de la facción pacifista, uno fue acorralado en su estudio y los otros 2 fueron asesinados en sus respectivas residencias. Sus guardias ni siquiera tuvieron tiempo de pedir ayuda antes de ser asesinados por los 6 chunin que habían recuperado sus fuerzas. Sin embargo, este cambio de poder no había hecho más que empezar, y no fueron los ninjas de la aldea oculta de la hierba quienes lo notaron primero, sino los espías de élite escondidos por toda la aldea oculta de la hierba. Se desconoce quién inició el incendio, pero la lucha en la aldea de la aldea oculta de la hierba comenzó en un instante. Zichen Aburame no lo controló, sino que simplemente usó genjutsu para dirigir el combate, intentando salvar la vida de aquellos ninjas con gran potencial en la medida de lo posible. En cuanto a los Jonin que ya habían alcanzado cierto nivel, no se les podía desperdiciar. Los que podían ser sometidos resultaban gravemente heridos o inconscientes. Al amanecer, el liderazgo de la aldea oculta de la hierba había sido reemplazado. Neji Kusanagi permanecía de pie en el centro de la sala del consejo, aún sosteniendo en su mano un cuchillo que goteaba sangre. A su alrededor, un grupo de ninjas temblorosos, entre ellos Jonin, Chunin, personal administrativo y guardias, se encontraban arrodillados. A partir de hoy, soy el nuevo líder de la aldea oculta de la hierba. Su voz no era fuerte, pero todos podían oírla con claridad. Esos viejos bastardos eran traidores que vendieron su país por interés propio, cobardes y temerosos de la muerte, que despreciaban nuestras vidas. Ahora están muertos. De ahora en adelante, la aldea oculta de la hierba solo tendrá una facción. La facción independiente. Mientras tanto, por otro lado, cuando Sarutobi Shinosuke despertó, se encontró tumbado en una habitación bellamente decorada. La habitación no era grande, pero estaba decorada con esmero. La ropa de cama era nueva y había fruta fresca y aperitivo sobre la mesa. También había una maceta con flores sin identificar en el alféizar de la ventana. La luz del sol entraba a raudales, creando un ambiente cálido y acogedor. Movió su cuerpo y descubrió que su chakra estaba bloqueado por una técnica de sellado y que no podía movilizarlo en absoluto. El amo está despierto. Una voz joven resonó a su lado. Sarutobi Shinosuke giró la cabeza y vio a una chica desnuda de 16 o 17 años tumbada en sus brazos, con una sonrisa tímida en el rostro. En cuanto a lo que pasó ayer, sobra decirlo. Se sentía avergonzado. Como hijo del Hokage, había roto las 3 reglas sagradas de los ninjas sin que nadie lo supiera. Sarutobi Shinosuke frunció el ceño, con ganas de maldecir, pero contuvo su ira y finalmente dijo: fuera. La chica se levantó, se llevó la mano al pecho y, tímidamente, se preparó para salir de la habitación. Sarutobi Shinosuke giró la cabeza y se sobresaltó al ver la mancha de sangre en la manta. Finalmente, la detuvo. ¿Vas a salir así, desnuda? Como mujer, deberías tener algo de dignidad y vestirte. Gracias, señor. Después de vestirse y salir de la habitación, la niña regresó poco después con comida. ¿Qué haces aquí otra vez? La muchacha bajó la cabeza y preparó el té y los bocadillos.
Señor, el jefe nos ha dado instrucciones de servirle bien y de no descuidarle en absoluto. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por el rostro de la niña. Señor, por favor, tenga piedad de mí. Si no le gusto, el líder me venderá a un burdel militar. Kei Sarutobi Shinosuke permaneció en silencio por un instante. Al no haber visto jamás tanta oscuridad en la aldea oculta de la hoja, sintió una oleada de ira crecer en su interior. Por mucho que desprecie a esta mujer, su aspecto y figura son de primera, y lo más importante, me entregó su virginidad. ¿Cómo podría un ninja de la aldea oculta de la hierba? Señor, le ruego que me permita permanecer a su lado. Bien, ¿se puede romper mi sello de chakra? La joven negó con la cabeza, algo asustada. Este sirviente no lo sabe. Este sirviente solo se encarga de servirte la comida y de tus necesidades diarias. Sarutobi Shinosuke suspiró. Muy bien, ya puedes irte. La chica respondió, pero no se marchó de inmediato. En cambio, le lanzó una mirada furtiva, con el rostro ligeramente sonrojado. Shinosuke-sama, no puedo salir así. Dicho esto, la chica se quitó la ropa. Señor, permítame servirle. Sarutobi Shinosuke quiso negarse, pero su chakra estaba sellado, así que solo pudo dejar que la chica lo empujara sobre la cama. Él, en cambio, miraba fijamente al tejado, absorto en sus pensamientos, como si estuviera meditando sobre algo invisible. Después de un buen rato, la chica se bajó de él y se vistió lentamente. Tras salir de la habitación, aparecieron dos figuras a su lado. Eran Meiji Kusanagi, la nueva líder ninja, y Zichen Aburame, que se había convertido en el estratega. Así es. Tras la reorganización de la aldea oculta de la hierba, fue Zichen Aburame quien viajó por la región persuadiendo a los rebeldes Jonin y Chunin para que se sometieran a él de nuevo. En cuanto a los métodos específicos que utilizó y cómo se ganó al público, nadie lo sabe. Miraron a la chica y le hicieron una pregunta. La chica se sonrojó y asintió. Meiji Kusanagi sonrió con satisfacción, le dio una palmadita en el hombro y le indicó que continuara. Después de que ella se fue, Zichen Aburame miró al chico barbudo que estaba en la habitación y dijo: si puedes concebir un hijo del Hokage, eso sería una gran ventaja para la aldea oculta de la hierba. Estratega Shiraki, ¿pero realmente puedes tener éxito? No te preocupes, con mi medicina, el éxito está garantizado en 3 días. Capítulo 93. La aldea oculta de la Ojamaru no tenía ninguna posibilidad de nacer. En la tercera noche del encarcelamiento de Sarutobi Shinosuke, una figura oscura se coló sigilosamente en su habitación. Era un ninja con uniforme de la aldea oculta de la hierba, de unos 30 años y rostro común. Se acercó a la cama y empujó suavemente a Sarutobi Shinosuke, que dormía. Señor, despierte. Sarutobi Shinosuke abrió los ojos de repente e instintivamente intentó sacar su kunai, pero descubrió que tenía las manos vacías. No temas, soy uno de los nuestros. El ninja bajó la voz. Soy un espía de la aldea oculta de la tierra infiltrado en la aldea oculta de la hierba. Estoy aquí para rescatarte. Sarutobi Shinosuke entrecerró los ojos. ¿La aldea oculta de la tierra? Sí, asintió el ninja. El Tsuchikage dijo que no puedes caer en manos de la aldea ninja de la hierba. Te usarán para mantener a la aldea oculta de la hoja como rehén, lo cual no beneficiará a nadie. Ven conmigo, te llevaré de vuelta a la aldea oculta de la tierra y luego te enviaré de regreso a la aldea oculta de la hoja. Sarutobi Shinosuke permaneció en silencio por un momento. Desde luego, no creía que la aldea oculta de la tierra fuera a ser tan amable, pero quedarse allí significaba que tampoco había escapatoria. Mi chakra ha sido sellado. Lo sé, dijo el ninja, sacando una pequeña botella de su bolsillo. Este es el antídoto. Las técnicas de sellado de la aldea ninja de la hierba son muy rudimentarias. Toma esto y se romperá en media hora. Shinosuke Sarutobi tomó la pequeña botella, pero en lugar de beberla inmediatamente, preguntó: ¿cómo te llamas? Sin nombre, dijo el ninja con una sonrisa. Los que nos dedicamos a esto no necesitamos nombres. Sarutobi Shinosuke lo miró y de repente preguntó: ¿estás seguro de que eres de la aldea oculta de la tierra? El ninja asintió enfáticamente, sin la menor vacilación. Por supuesto. Sarutobi Shinosuke no hizo más preguntas. Dudó un instante, pensando en las mujeres que habían entrado y salido de su habitación estos últimos días, antes de abrir finalmente la pequeña botella y beber el líquido de un trago. No es que la aldea oculta de la hierba sea malo, es solo que teme que si las cosas continúan así, su cuerpo no podrá soportarlo y morirá aquí.
Entonces, los dos abandonaron la aldea oculta de la hierba en silencio, al amparo de la noche. Poco después de que los dos se marcharan, dos figuras reaparecieron detrás de ellos. Estratega Shiraki, ¿vamos a dejar que se vaya así sin más? 3 mujeres ya están embarazadas, lo cual representa una ventaja considerable en la negociación. Además, solo entregando al hijo del Hokage a una nación poderosa podrán tener alguna posibilidad de ganar. Si lo retenemos, será una catástrofe. Shiraki, eres realmente increíble. Si no fuera por tu dedicada ayuda, ¿habría empezado a sospechar que eras un espía que él me había enviado?, preguntó Nijishikusa con cautela y una sonrisa. Zichenabura me respondió con una sonrisa sincera. ¿Cómo es posible? En realidad solo soy un ninja experto en percepción sensorial. Si de verdad tuviera segundas intenciones, te habría matado y ocupado tu lugar hace mucho tiempo. Ahora que el hijo del Hokage finalmente ha sido enviado lejos, por fin podemos limpiar la aldea ninja de la hierba. ¿Limpiar la aldea oculta de la hierba? Zichenabura me volvió a reír. Por supuesto, son los espías escondidos aquí en cada aldea. Poco después, los asesinatos se reanudaron en plena noche. Mientras tanto, el espía de la aldea oculta de la tierra conocía muy bien el terreno circundante, lo que llevó a Sarutobi Shinosuke a evitar todas las patrullas y centinelas, dirigiéndose hacia el norte. Al amanecer, ya habían abandonado el territorio de la tierra de hierba y habían entrado en la frontera de la tierra de tierra. Sarutobi Shinosuke sintió que su chakra se recuperaba lentamente. La medicina del frasco pequeño era efectiva, aunque distaba mucho de lo que había dicho. A este ritmo, se recuperaría por completo en 1 hora. ¿Cuánto tiempo más?, preguntó. Ya casi llegamos. El espía oculto señaló hacia adelante. Nuestra base está justo al otro lado de esa montaña. Estaremos a salvo una vez que lleguemos. Sarutobi Shinosuke asintió y lo siguió. Tras cruzar la montaña, vimos un valle apartado. Varias tiendas de campaña estaban instaladas en el valle, y pudimos distinguir vagamente a algunas personas moviéndose por allí. Llegar. El espía oculto en la roca suspiró aliviado y aceleró el paso. Sarutobi Shinosuke lo seguía, pero en su mente pensaba. Una vez que su chakra se hubiera restaurado por completo, ¿debería volverse contra él y huir, o debería seguirlo hasta la aldea oculta de la tierra para comprobar primero la situación? En ese preciso instante, los espías ocultos que tenían delante se detuvieron de repente. Su cuerpo se quedó inmóvil, como si algo lo hubiera congelado. ¿Qué pasa? En cuanto Sarutobi Shinosuke abrió la boca, vio al espía de la aldea oculta de la tierra girarse de repente. Sus ojos habían cambiado por completo. Esos ojos estaban llenos de odio, como si se hubiera activado algún tipo de mecanismo. Alzó su kuna y apuñaló a Sarutobi Shinosuke. Este intentó esquivarlo, pero en ese instante, el chakra que emanaba de su cuerpo se desvaneció al instante, dejándolo entumecido y débil. Era la misma botella de medicina de antes. ¿Cómo se atrevió a hacer eso? ¿Por qué conspiraría contra mí? Soy el hijo del Hokage, la baza más valiosa en manos de todos. Aunque la aldea de la hierba ha estado plagada de rebeliones, no me he visto afectado en lo más mínimo, y mi vida no ha hecho más que mejorar. Antes de que pudiera siquiera pensarlo, el segundo cuchillo ya se había clavado profundamente en su cuerpo. Te mataré. Te mataré. Hermano, padre, esposa, hijo, te he vengado. Nunca he matado a una mujer, y mucho menos, a un niño, murmuró Sarutobi Shinosuke para sí mismo, con sangre aún en la boca, antes de exhalar su último aliento. ¡Alto! Rugió el ninja de la aldea oculta de la tierra desde lejos, al haber oído la voz. El rugido ensordecedor poco a poco le despejó la vista. Bajó la mirada y vio sus manos cubiertas de sangre y el cadáver mutilado en el suelo. Solo entonces comprendió que, si bien su padre y sus hermanos habían muerto en el campo de batalla, habían sido asesinados por Rain Ninja. Además, solo tenía 18 años y no estaba casado, así que ¿de dónde iba a sacar esposa e hijos? Yo, he sido hipnotizado. Una conspiración, todo es una conspiración. Gritó e intentó defenderse, pero nadie le hizo caso. Ahora que el hijo del Hokage había muerto, era el chivo expiatorio perfecto. Al ver las miradas hostiles de sus compañeros, tembló de pies a cabeza, arrojó su kunai y retrocedió tambaleándose. Luego se dio la vuelta y huyó frenéticamente, con la cinta de la cabeza ya tirada en el suelo, manchada de sangre.
Lejos, en la aldea oculta de la hierba, Zichinaburame estaba sentado sobre dos cadáveres apilados, mirando el insecto sin vida que tenía en la mano, y negó ligeramente con la cabeza. El insecto era completamente gris y tenía dos antenas. La parte superior de su cuerpo sobresalía hacia adelante, pero la parte inferior era un vientre grande y blanco. A juzgar por su color y forma, parecen dos insectos injertados, y de hecho así es. Son producto de Zichinaburame, quien combinó un par de insectos apestosos con un par de insectos manipuladores de emociones utilizando un virus anterior. Este insecto no tiene capacidad reproductiva, y su existencia fue un descubrimiento accidental durante el experimento. En cuanto a su habilidad, es a la vez útil e inútil, ya que solo puede controlar a ninjas de nivel bajo a medio con poca fuerza mental, y es un producto de un solo uso. Su función principal es potenciar las ilusiones, crear recuerdos artificiales y evocar emociones intensas de forma simultánea cuando sea necesario. Sin embargo, tejer recuerdos requiere operación manual. Esta es la primera vez que lo usa, y en cuanto a los resultados, tendremos que esperar hasta mañana para saberlo. Capítulo 94. El arrepentimiento de Hiruzen Sarutobi llega demasiado tarde. Aldea de la aldea oculta de la hoja, edificio del Hokage. Hiruzen Sarutobi estaba sentado en su escritorio, mirando fijamente el informe de inteligencia que tenía en la mano, permaneciendo inmóvil durante un largo rato. La información era breve, pero su contenido impactante. Shinnosuke-sama ha sido asesinado. Su cuerpo fue hallado en la frontera del país de la Tierra. Se sospecha que el asesino es un espía de la aldea oculta de la Tierra, que ya ha escapado. Se quedó mirando el papel durante tanto tiempo que todos los demás en la oficina empezaron a sentirse incómodos. Asesina del sol, dijo Koharu en voz baja mientras se giraba hacia la cama. Hiruzen Sarutobi alzó la cabeza, con la mirada aún serena, pero su rostro parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Su cabello, antes gris, ahora era completamente blanco. Lo entiendo, ya puedes salir. Mata al sol, mi Tokadoen quiso persuadirlo de nuevo. La voz de Hiruzen Sarutobi se endureció repentinamente. Fuera. Los dos intercambiaron una mirada y abandonaron la oficina en silencio. En el instante en que la puerta se cerró, Hiruzen Sarutobi finalmente bajó la cabeza. Todavía tiene documentos que aprobar hoy. Necesita terminar su trabajo cuanto antes. Después de todo, es el Hokage, debe hacer bien su trabajo, debe hacer bien su trabajo, debe y se lo repetía a sí mismo, pero sus ojos ya empezaban a llenarse de lágrimas. Justo en ese momento, Danzo Shimura abrió la puerta de un empujón y entró. Inzan. Se dirigió a la mesa con paso firme y golpeó la mesa con la mano. Shin-chan está muerto, ¿y todavía tienes la decencia de sentarte aquí y aprobar documentos? Hiruzen Sarutobi alzó la cabeza. Lo sé. ¿Lo sabes? Se burló Danzo. HMPH. ¿Qué sabes tú? ¿Sabes quién lo mató? Fue Iwakura. Mataron a tu hijo, ¿no te duele? ¿Vas a dejarlo pasar así sin más? Hiruzen Sarutobi permaneció en silencio. Danzo continuó. Ordena a las tropas que ataquen la tierra. Esta cuenta debe ser saldada. Sarutobi-Izan dejó lentamente la pluma. Danzo. ¿Qué? Ya puedes irte. Danzo se quedó desconcertado y luego estalló en cólera. Hiruzen. Tú, dije. Fuera. La voz de Hiruzen Sarutobi se mantuvo serena, pero sus ojos revelaban una majestuosidad innegable. Danzo lo miró fijamente durante un buen rato, luego resopló fríamente y cerró la puerta de golpe al marcharse. Te arrepentirás de esto. ¿Arrepentimiento? Para ser honesto, alguna vez pensó que nunca se arrepentiría. Pero ahora, sí siente un poco de arrepentimiento. Quería seguir revisando los documentos, pero le temblaban las manos incontrolablemente. Ese niño era su hijo mayor, en quien había depositado la mayor parte de sus esperanzas. A los 16 años poseía la fuerza de un Jonin, y en su primer destino como oficial ejecutivo, se topó con esta inesperada desgracia. No culpó a la aldea oculta de la hierba, no culpó a la aldea oculta de la tierra, solo se culpó a sí mismo. Fue él quien envió a Shinosuke a vigilar la frontera, fue él quien creyó que Shinosuke podría con todo, fue él. Cerró los ojos y no los abrió durante mucho tiempo. La tristeza en sus ojos se había desvanecido silenciosamente, dejando solo cansancio y determinación. Convertirse en ninja es el destino, morir en el campo de batalla también lo es. Pero el hijo del Hokage no debe morir por conspiraciones e intrigas.
Al mismo tiempo, en la aldea de Yanjin. Cuando Onoki recibió la noticia, su rostro palideció. ¿El hijo del Hokage murió dentro de nuestro territorio? Sí. El ninja, arrodillado sobre una rodilla con la frente perlada de sudor, dijo. Según el informe del lugar de los hechos, el responsable fue un espía que infiltramos en la aldea oculta de la hierba. Se oyeron gritos en ese momento, y se dice que esta persona tenía una enemistad ancestral con el hijo del Hokage, quien parecía estar provocándonos deliberadamente, así que la pérdida de control fue puramente accidental. Desertó inmediatamente después del asesinato y su paradero aún se desconoce. Imposible, dijo Onoki con decisión. Todos los ninjas de la aldea oculta de la tierra poseemos una voluntad de piedra. ¿Cómo podríamos ser provocados tan fácilmente? Esto debe ser una conspiración. ¿Quién mueve los hilos entre bastidores? Como el Kage de mayor edad y estratega igualmente hábil en las maniobras políticas, Onoki insistía en que todo era una conspiración. Incluso si no lo era, tenía que insistir en que lo era. En cuanto a quién es el cerebro detrás de todo esto, todavía no hay una respuesta definitiva. Sin embargo, el problema inmediato es este. El hijo del Hokage murió en la tierra, e Iwakura no puede asumir la culpa de ello bajo ningún concepto. La aldea oculta de la hierba, sí, son ellos. Un brillo frío apareció en los ojos de Onoki. ¿Cuándo se atrevieron estos indecisos a hacer algo así? Ordenó. Emitan una declaración condenando a la aldea oculta de la hierba por tendernos una trampa e intentar incitar a la guerra entre las dos grandes potencias. Declaren que la aldea oculta de la tierra no tiene nada que ver con este asunto y que la aldea oculta de la hierba es la única responsable. Además, interrumpan toda cooperación y ayuda con la tierra de hierba. Si es posible, retiren todos los suministros fronterizos, sin dejar nada atrás mientras la aldea oculta de la piedra llevaba a cabo su operación. La aldea oculta de la hierba emitió rápidamente un comunicado aclarando que el hijo del Hokage no había sido maltratado durante su estancia en la aldea oculta de la hierba. Se le ofreció buena comida y bebida durante 3 días y estuvo acompañado por 10 mujeres, 3 de ellas embarazadas. La aldea oculta de la hierba es una aldea pequeña y poco poblada, y no tiene ninguna intención de convertirse en enemiga de la aldea oculta de la hoja. Un día después, la aldea oculta de la hoja recibió los documentos de ambas partes. Hiruzen Sarutobi respondió rápidamente. Fue un extenso comunicado de más de 1000 palabras que detallaba todo el incidente. La aldea ninja de la hierba secuestró al hijo del Hokage, conspiró contra el clan Sarutobi, provocando la extinción de su linaje. Tras descubrirse su complot, intentaron asesinar al hijo del Hokage en la frontera del país de la tierra, tratando de inculpar a la aldea oculta de la tierra. Sus despreciables acciones y crueles métodos fueron absolutamente indignantes. El anuncio, escrito a mano por Hiruzen Sarutobi, es ornamentado y justo, pero su mensaje central se resume en una sola frase. El país de la hierba pretende provocar un conflicto. Sus intenciones son despreciables. Nosotros, la aldea oculta de la hoja, para mantener la paz en el mundo ninja, debemos aniquilarlos. 2 días después, tanto la aldea oculta de la hoja como la aldea oculta de la tierra emitieron comunicados simultáneamente, haciendo un llamamiento al ataque contra la tierra de la hierba. La noticia causó un gran revuelo en el mundo ninja. Hasta el final, Hiruzen Sarutobi nunca declaró directamente la guerra a la aldea oculta de la tierra. La punta de lanza apunta únicamente hacia la aldea ninja de la hierba. Porque Onoki no quería empezar una guerra, y Hiruzen Sarutobi tampoco. Pero todos albergaban un deseo ardiente en su interior. Y la pradera se convirtió en ese lugar común para desahogar su ira. La sala del consejo de la aldea oculta de la hierba estaba sumida en un silencio sepulcral. El recién nombrado líder, Meiji Kusanagi, estaba sentado en el asiento principal, con el rostro pálido. Delante de él yacían 2 documentos. Uno, una condena de la aldea oculta de la tierra, y el otro, una declaración de guerra de la aldea oculta de la hoja. Las 2 principales aldeas ninja emitieron simultáneamente un llamamiento a la acción. Para un país pequeño con una población total de apenas decenas de miles de habitantes y menos de 500 ninjas, esto fue una auténtica catástrofe. ¿Se acabó? ¿Alguien murmuró? Se acabó, estamos condenados. El pánico se extendió como una plaga. Aquellos Jonin que acababan de purgar la aldea de traidores y espías, reorganizar sus recursos y prepararse para repartir el botín, ahora no tenían tiempo para preocuparse por estas pequeñas ganancias.
Ahora creen que la aldea ninja de la hierba está acabada y que lo mejor es disolverla cuanto antes y seguir caminos separados. Incluso si en el futuro se convierten en ninjas errantes, perseguidos y buscados por todo el mundo ninja, aún podrían tener una oportunidad de sobrevivir. En ese momento, un anciano se levantó repentinamente y dijo: Líder, separemos a la familia y escapemos para salvar nuestras vidas. Todavía estamos a tiempo de huir. En cuanto alguien empezó a hablar de separar a la familia, comenzó la discusión. Sí, disuelvan la aldea oculta de la hierba y sigan caminos separados. En lugar de esperar a morir, es mejor. Mientras tanto, Neji Kusanagi, que ocupaba la posición más alta, también comenzaba a flaquear. Aunque acababa de convertirse en líder, aún no había tenido tiempo de asentarse. Pero la idea de desertar ya rondaba por su cabeza. En ese preciso instante, una voz tenue llegó con el viento. Capítulo 95. Persuasión y tranquilidad. Tú eres el líder, tú eres el culpable y te perseguirán sin importar a dónde huyas. Pero ahora, al estabilizar la moral y consolidar todas las fuerzas, aún tienes una oportunidad de sobrevivir. Siguiendo el sonido que traía el viento, Neji Kusanagi alzó la vista y vio a Zichen Aburame sentado no muy lejos a su izquierda, bebiendo tranquilamente de una tetera. Pero estaba seguro de que había sido él quien acababa de hablar. Ya basta. Neji Soma golpeó la mesa con la mano de repente y se puso de pie. Todos lo miraron, y él se volvió hacia Zichen Aburame y dijo: Estratega Shiraki, ¿qué opina? Díganos. Zichen Aburame se incorporó ligeramente, recorriendo con la mirada a la multitud. Tras el reciente llamamiento de las dos grandes potencias para que se sometan a la autoridad, el pueblo de la aldea oculta de la hierba se encuentra sumido en el caos y muestra signos de colapso. El recién elegido líder, Neji Kusanagi, duda entre dimitir y huir. Una organización así solo puede describirse como una turba. Sin embargo, naturalmente no podía permitir que se dispersaran así, de lo contrario no habría enviado un mensaje telepático antes. Todos lo miraron, y él permaneció tan tranquilo como siempre, con una libélula de color verde brillante posada en su hombro, cuyas alas aleteaban suavemente. Tras un largo silencio, Zichen Aburame finalmente habló. ¿Quieres vivir? Tonterías. ¿Quién no quiere vivir? Lo haces sonar tan fácil. ¿Qué diferencia hay entre quedarme aquí y esperar a morir? Me voy ahora mismo y nadie me detendrá. Un Jonin se levantó para marcharse, pero antes de que pudiera dar un solo paso, fue inmovilizado por los ninjas que habían ingerido los huevos de insecto. Tras varios días, la fuerza de estas personas ha aumentado hasta alcanzar el nivel de Jonin. Con la suma de las dos rondas de purgas anteriores, solo quedan 15 Jonin originales de la aldea oculta de la hierba, y estos 6, junto con Zichen Aburame, han sido ascendidos recientemente. En ese momento, las 22 personas presentes en la sala eran altos funcionarios, y más de la mitad de ellos estaban bajo el control de Zichen Aburame. Sin embargo, lo desconocían, y Zichen Aburame no quería que lo supieran. Entonces luchemos. Si queremos ser verdaderamente independientes, si queremos sobrevivir, tenemos que abrirnos paso luchando. Este es un obstáculo que solo podemos superar por nuestra cuenta. Todos quedaron conmocionados. Sabían que, con su fuerza actual, no eran rival para ellos y que era como tirar un huevo contra una piedra. El Jonin que estaba siendo inmovilizado gritó de nuevo. Ustedes son los que destruyeron la aldea oculta de la hierba. ¿Por qué tenemos que pagar por sus errores? Suéltenme. Separémonos y sigamos caminos distintos. Zichen Aburame interrumpió. La aldea oculta de la hierba no fue destruida por nuestra propia mano. Todo el mundo lo sabe perfectamente. Fue la aldea oculta de la tierra quien nos tendió una trampa. Mataron al hijo del Hokage para poner a prueba a la aldea oculta de la hoja y a Hiruzen Sarutobi, y nosotros fuimos meros peones utilizados para cargar con la culpa. Incluso si disolviéramos la aldea oculta de la hierba hoy y huyéramos, solo nos veríamos atrapados en una cacería interminable. Vuestras cabezas se convertirían en recompensas esparcidas por todo el país. Así que dejad de fantasear con opciones irreales. Alguien más replicó. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Solo contamos con un número limitado de personas y una fuerza limitada. Si no nos rendimos, ¿vamos a esperar a ser aniquilados por las fuerzas combinadas de las dos superpotencias? Por lo tanto, necesitamos un líder que supervise las cosas, una fuerza capaz de intimidar a una nación. Por esta razón, propongo una alianza.
Para ser honesto, provengo de un santuario psíquico llamado Santuario de la Libélula. Las bestias invocables de ese lugar son increíblemente poderosas, pero debido a que han estado alejadas del mundo ninja durante tanto tiempo, nadie sabe ya de ellas. Si confías en mí, estoy dispuesto a ser tu mensajero y ayudarte a firmar el contrato. Una vez que lo logres, cada uno de ustedes poseerá una poderosa bestia invocable. ¿Y qué? Es solo una bestia invocada. La aldea oculta de la hoja también tiene muchas de esas. ¿Cómo puede eso cambiar el curso de la batalla? Zichen Aburame jugaba con la libélula que tenía en la mano, sonriendo levemente. ¿Y si existiera una técnica secreta que te permitiera fusionarte temporalmente con una bestia invocada y mantener el vuelo? Además, también podemos formar alianzas con países pequeños. Sanso Anzo del país de la lluvia, Naoto y Kakuzu del país de Taki, mientras permanezcamos unidos, si los grandes países quieren enfrentarse a nosotros, tendrán que sopesar el precio que tendrán que pagar. Lo haces sonar tan fácil. ¿Cómo podrían estar dispuestos a ayudar? No entiendes el principio de que si los labios desaparecen, los dientes se congelan. Además, nuestra región de Grass Country también tiene sus propias cartas de negociación. La aldea oculta de la cascada no ha podido encontrar un Hinchkriki adecuado para el 7 colas, por lo que lo mantiene sellado. Afortunadamente, alguien de nuestra aldea reúne los requisitos para convertirse en el Hinchkriki del 7 colas. Además, podemos ofrecer una parte de nuestro territorio. A cambio de estas condiciones, tomaremos prestado el 7 colas de la aldea oculta de la cascada. Esa es una bestia con cola. ¿Crees que puedes prestármela así como así? ¿Quién te crees que eres? ¿Me crees si te digo que puedo tomarlo prestado? Todos miraron a Zichen Aburame con incredulidad, observándolo como si fuera un tonto. Zichen Aburame mantuvo la calma e inmediatamente hizo una promesa, jurando que traería al 7 colas en un día. Sin embargo, los demás debían garantizar que no entrarían en pánico ni abandonarían la tierra de hierba ese mismo día. Estas palabras sonaban a simple chisme, pero por alguna razón, cuando las pronunció, parecieron tener una credibilidad natural. Lo que enfrentamos ahora es a la vez una crisis y una oportunidad. Una vez que derrotemos a las dos grandes potencias, incluso si solo ganamos la primera batalla, podremos cambiar el rumbo y tomar las riendas de nuestro propio destino. A partir de entonces, la tierra de hierba dejará de ser un lugar secundario y se convertirá en una fuerza a tener en cuenta. Y si gano el primer combate, confío en poder ir a la tierra de la lluvia y persuadir a Anzo la salamandra para que forme una alianza con nosotros. La condición es que ceda ese territorio al sur. En cuanto a las tierras de la dinastía Min, ¿por qué debería la aldea ninja cederlas? Zichen Aburame dijo que tenía su propia manera de hacerlo. Entonces, miró al nuevo líder y le dijo, ¿acaso no siempre quisiste que la aldea resurgiera? ¿Vamos a vivir así para siempre, soportando la opresión de las dos grandes aldeas ninja? Porque ellos deberían disfrutar de tierras fértiles y recursos, mientras que nosotros somos oprimidos, criticados e incluso temerosos de defendernos, convirtiéndonos en seres tímidos y cobardes. En definitiva, desde su nacimiento supieron que eran fuertes. Podían perder, podían fracasar, podían retirarse, pero jamás sintieron que perecerían. Porque contaban con poderosas aldeas que los respaldaban y con innumerables compañeros en quienes podían confiar. ¿Y tú? Naciste sabiendo que eras débil. Puedes ganar, puedes triunfar, puedes huir, pero siempre sientes que estás condenado en cualquier momento. Miró a su alrededor. Si ganáis esta batalla, aunque sea la primera, ya no seréis unos indecisos, ya no seréis unos débiles que se dejan manipular. Puedes mantenerte erguido y orgulloso en el mundo ninja y decirle a todo el mundo: la aldea ninja de la hierba también es una fuerza formidable. En cuanto a perder, bueno, ya que vamos a morir de todos modos, ¿no sería mejor morir con gloria? Líder, hoy publicará un artículo denunciando el acoso que sufren los dos grandes poderes contra la pequeña aldea ninja. Tengo pruebas de que el ninja de la aldea oculta de la tierra fue quien asesinó al hijo del Hokage. En cuanto a si el Hokage, Hiruzen Sarutobi, era ciego e incompetente o simplemente demasiado cobarde para enfrentarse a la aldea oculta de la tierra directamente, que el mundo lo juzgue. Tras decir eso, se dio la vuelta y se marchó. Escúchalo, lector de novelas y fanfics. Capítulo 96, Neji Kusanagi estaba de pie junto a la ventana, mirando en la dirección donde Zichen Aburame había desaparecido. Jefe, ¿de verdad le cree? Tras un momento de silencio, Neji Kusanagi dijo: no lo creo.
Entonces deberías, pero tiene razón, dijo Neji Kusanagi, volviéndose. Ya que vamos a morir de todas formas, mejor que sea una muerte gloriosa. Caminó hasta el centro de la sala del consejo y observó a los ninjas, que seguían desconcertados. Publica un artículo. ¿Qué? Protesten contra el acoso que sufren las dos grandes potencias por parte de la pequeña aldea ninja. Su voz se tornó cada vez más firme. Revelen las pruebas del asesinato cometido por el espía de la aldea oculta de la Tierra. Que todos vean quién mató al hijo del Hokage y quién lo incriminó. Además, debemos cuestionar al Hokage Hiruzen Sarutobi. ¿Es ciego e incompetente, o simplemente demasiado cobarde para enfrentarse a la aldea oculta de la Tierra de frente? Que todo el mundo ninja lo juzgue. Todos estaban atónitos. Esto estaba a punto de convertirse en algo serio. Jefe, hagan lo que se les ordena. La voz de Neji Kusanagi no dejaba lugar a réplica. A partir de hoy, la aldea oculta de la hierba ya no es un indeciso. No olviden su declaración de aquel día. Somos los independientes. Tras abandonar la sala de reuniones, Zichen Aburame no regresó directamente a la aldea oculta de la cascada, sino que se dirigió a un asentamiento de refugiados en las afueras de la aldea oculta de la hierba. Allí vivían cientos de huérfanos de guerra, todos rescatados del campo de batalla por la aldea ninja de hierba. Vivían en tiendas destartaladas, sobreviviendo con unas gachas aguadas que les daba la aldea ninja de hierba, y estaban en los huesos. Zichen Aburame caminó entre la multitud hasta la tienda de campaña más destartalada. Dentro había una niña pequeña, de unos 7 u 8 años, con el pelo rojo desaliñado y la cara sucia, pero sus ojos eran excepcionalmente claros. El clan Uzumaki, el clan con la técnica de sellado más poderosa del mundo ninja, fue en su día el amo de la tierra de los remolinos, pero ahora solo quedan fragmentos dispersos de su linaje esparcidos por toda la tierra. La niña lo miró con recelo, como un animalito asustado. No tengas miedo. Zichen Aburame se agachó y la miró a los ojos. ¿Cómo te llamas? La niña no habló. ¿Tienes hambre? Ella seguía sin decir nada. Zichen Aburame sacó un trozo de comida seca de su bolsillo y se lo ofreció. La niña miró fijamente el trozo de comida seca, hizo un gesto con la garganta, pero no lo tomó. Zichen Aburame sonrió, dejó las raciones secas en el suelo y se puso de pie. Ven conmigo, hay comida para ti. Se dio la vuelta y salió de la tienda. Escuchó un crujido a sus espaldas, pero no se giró. Un instante después, una pequeña figura lo siguió. Tras la publicación de la aldea oculta de la hierba acusando a la aldea oculta de la hoja y la aldea oculta de la tierra, Zichen Aburame abandonó el país de la hierba con la niña y regresó a la aldea oculta de la cascada. Las acusaciones formuladas por la aldea ninja de la hierba han vuelto a provocar una gran conmoción en el mundo ninja. Todos creían que los ninjas de la aldea oculta de la hierba se habían vuelto locos. En los últimos 100 años, solo un Anzo de la salamandra había aparecido en el mundo, y aún así, la aldea oculta entre la lluvia fue completamente derrotado. ¿Qué poder poseía la aldea oculta de la hierba ahora para actuar con tanta imprudencia? Todas las miradas se centraron inmediatamente en esto, e incluso los cambios dentro de la aldea oculta de la cascada fueron ignorados y eclipsados por otros países. Después de todo, por mucho que la aldea oculta de la cascada hubiera cambiado, no se había atrevido a desafiar abiertamente a las dos grandes potencias. Sin que ellos lo supieran, todos estos cambios fueron orquestados por Zichen Aburame. Su único propósito era desviar la atención y estabilizar los acontecimientos en la retaguardia. Ni siquiera le importaba si la aldea oculta de la hierba era destruida. Dado que esta vez nuestro objetivo es atraer la atención de todos, hagamos que el revuelo sea aún mayor. Así que, naturalmente, las bestias con cola tendrán que aparecer. En cuanto a si las bestias con cola son prestadas o regaladas, puesto que le pertenecen, es cuestión de una palabra. Además, descubrió que Neji Kusanagi tenía un gran potencial, con los rudimentos del elemento oscuro ya emergiendo en su interior. Podría probar el virus en él para ver si podía elevar su fuerza al nivel Kage en poco tiempo. Incluso si no lo lograba, al menos cultivaría a un experto de élite capaz de contener a un poderoso Kage durante un tiempo. De esta forma, incluso sin su intervención personal, la alianza de 3 naciones puede mantenerse casi firme y competir con las dos grandes potencias, lo cual es totalmente factible. En lo más profundo del palacio subterráneo de la aldea de Takigaku, Kakuzu estaba sentado con las piernas cruzadas en el centro de la cámara de piedra, contando su dinero.
Este era su nuevo pasatiempo, pero ahora se ha convertido en su trabajo. Desde que tomó el control financiero de la aldea oculta de la cascada, dedica 2 horas diarias a contar dinero. No cuánto ingresa, sino cuánto se gasta. ¿Cuánto cuesta construir carreteras? ¿Cuánto cuesta construir centrales eléctricas? ¿Cuánto cuesta renovar muelles? ¿Cuánto cuestan los salarios de los funcionarios? Cada centavo debe calcularse cuidadosamente. Maldita sea, esto es más agotador que matar a alguien. Murmuró algo para sí mismo y apartó una pila de libros de contabilidad. Justo en ese momento, la puerta de la cámara de piedra se abrió, y Kakuzu levantó la vista, vio aquella figura familiar e inmediatamente se quedó atónito. ¿Por qué has vuelto? Zichen Aburame no respondió, sino que simplemente se giró hacia un lado, dejando al descubierto a la niña sucia que estaba detrás de él. Esto es, un huérfano del clan Uzumaki, dijo Zichen Aburame, el nuevo Hinchkriki del 7 colas. Kakuzu guardó silencio por un momento y luego preguntó de repente. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Alquiler de bestias con cola? ¿Le gustaría obtener más información? Zichen Aburame se puso serio de repente, se llevó una mano al pecho e hizo una reverencia de 90 grados. Soy Shiraki, el estratega de la aldea oculta de la hierba. Kakuzu se quedó sin palabras por un momento, pero sus ojos se iluminaron cuando se mencionó el dinero. Un momento, ¿aún necesitas la ayuda de un experto de nivel Kage? No te preocupes, si me pagas lo suficiente, incluso puedo detener al tercero Kage. ¿Y si añadimos al tercer Tsuchikage, Onoki, a la lista? La expresión de Kakuzu se tornó seria. Tras un largo silencio, dijo. Costará más. En lo más profundo del palacio subterráneo, en el piso 50. Zichen Aburame se encontraba frente al enorme círculo de sellado, con Uzumaki Shiki, una chica del clan Uzumaki, a su lado. Observó el sistema de sellado que tenía delante, con los ojos llenos de curiosidad y miedo a la vez. ¿Estás listo? Preguntó Zichen Aburame. La cigarra púrpura del remolino asintió, luego negó con la cabeza. Solo tenía 7 años y no comprendía del todo lo que estaba a punto de suceder. Zichen Aburame no dijo nada más. Formó un sello con la mano y el círculo de sellado se abrió lentamente. Una luz dorada brotó del conjunto de rayos, iluminando todo el palacio subterráneo. En el centro de la luz, una criatura enorme estaba acurrucada, con sus 6 alas envolviendo su cuerpo, como un insecto dormido. Chomei. Justo cuando Zichen Aburame estaba a punto de continuar formando sellos con las manos, una voz infantil resonó repentinamente en su mente. ¿Quién eres? Zichen Aburame hizo una pausa en sus movimientos. Observó al 7 colas, cuyos enormes ojos compuestos se abrían lentamente, y sus pupilas doradas reflejaban su imagen. Permaneció tranquilo y simplemente sonrió, diciendo. Mi nombre es Zichen Aburame. Hola, Shigeaki. ¿Me conoces? Nanami pareció algo sorprendida. Chongmin, siento que ha pasado una eternidad desde que alguien me llamó por mi nombre. Por cierto, ¿cómo entiendes el lenguaje de los insectos? ¿Lenguaje de insectos? ¿Acaso Chongmin no se está comunicando con él en lenguaje humano? Zichen Aburame bajó la mirada repentinamente hacia el espíritu volador púrpura remolino, que estaba a su lado. El otro lo miró con expresión inexpresiva, como si no hubiera oído nada. Capítulo 97. Formando un pacto espiritual con Chongmin, Zichen Aburame volvió a alzar la cabeza, con una sonrisa en el rostro. Porque vivo con insectos. Innumerables insectos coexisten conmigo dentro de mi cuerpo. Ya veo, dijo 7 colas con una risa seca. Interesante. Eres el segundo, no, el tercer humano que entiende lo que digo. El corazón de Zichen Aburame dio un vuelco y preguntó. ¿Acaso quienes te encerraron nunca te llamaron por tu nombre? No. Había un dejo de resentimiento en la voz de 7 colas. Me llaman 7 colas, monstruo, calamidad. Nadie me ha preguntado jamás cuál es mi nombre. Zichen Aburame dijo. ¿Cómo pudieron hacer esto? Es evidente que es muy fácil hablar contigo. Al oír esto, su tono se volvió más animado. ¿Sabes qué? Estuve encerrado durante décadas, y nadie me habló durante décadas. Esos humanos eran todos feroces y despiadados, encerrándome en un lugar oscuro, sin nadie con quien hablar. Estaba tan aburrido que casi desgasté mis alas contándolas. Zichen Aburame. Esta bestia con cola habla mucho. Ah, claro, ¿quién es esa niña que está a tu lado? La atención de Nanami se centró en Uzumaki Shiki.
Pelo rojo, parece del clan Uzumaki. ¿Vas a convertirla en una Hinchkriki? Zichen Aburame no lo negó. Si estás dispuesto. Estoy dispuesta. Respondió Nanami rápidamente. De todos modos, estar encerrada dentro de un cuerpo humano o estar encerrada en un frasco roto me da igual. Sin embargo, hizo una pausa, y su tono se tornó algo expectante. ¿Podrías dejarme salir a tomar un poco de aire fresco de vez en cuando? Solo una vez. Como cuando hace buen tiempo, déjame volar y ver el mundo. Prometo que no me escaparé y haré daño a nadie. Zichen Aburame contempló aquellos ojos dorados y redondos, que brillaban con una profunda añoranza. Era el anhelo de liberarse de una vida atrapada durante décadas. De repente pensó en los insectos atrapados en las placas de Petri. ¿Acaso ellos también anhelaban algo? ¿También deseaban el día en que pudieran volar lejos en la oscuridad? No es necesario, dijo. Nanami se quedó perpleja. ¿No lo necesitas? ¿Qué quieres decir? No necesito encerrarte dentro del cuerpo de un Hinchkriki, dijo Zichen Aburame lentamente. Tengo otra manera. En ese preciso instante, un leve zumbido provino de detrás de mí. Zichen Aburame se dio la vuelta y vio larvas de libélula eclosionando en el tanque de cultivo. 1, 2, 10, 100, alas de color verde esmeralda se desplegaban desde la solución de cultivo, y cuerpos húmedos temblaban ligeramente en el aire. Lucharon por salir de la placa de Petri y se dirigieron hacia Zichen Aburame. No, no hacia él, sino hacia el siete colas. Las larvas de libélula recién nacidas se arrastraron hacia Kiwei con sus débiles fuerzas, emitiendo suaves gorjeos. Mamá, mamá, Zichen Aburame quedó atónito. La bestia de siete colas también quedó aturdido. Bajó la mirada hacia las pequeñas cosas, con sus enormes ojos compuestos llenos de confusión. ¿Me están llamando? Zichen Aburame asintió. Fueron nutridos por tu chakra. Para ti, son verdaderamente tus hijos. Siete colas permaneció en silencio durante un largo rato, y por primera vez, su voz tembló ligeramente. Yo tengo un hijo. Las larvas de libélula ya se habían arrastrado hasta su costado, rozando suavemente su caparazón con sus diminutas piezas bucales. Ki, la de siete colas, permaneció inmóvil, como si temiera lastimarlas. Son tan pequeños, murmuró. Tan frágiles, y Zichen Aburame se acercó a ella, y Shigeaki Nanami alzó la cabeza, con sus enormes ojos compuestos mirándolo. Creo, y la voz de la bestia de siete colas era algo insegura. Quiero protegerlos. Zichen Aburame se sentó frente a Nanami. Tengo una idea. ¿Qué opinas? Establece un santuario para la comunicación espiritual, dijo lentamente, contigo como su núcleo y estas libélulas como sus miembros. Tú eres el progenitor de este santuario, su fe espiritual. ¿Un lugar sagrado para la comunicación espiritual? ¿Como el monte Minboku o el bosque de Shikotsu? Bien. Pero entonces, seré convocado por vosotros, los humanos, y me convertiré en vuestra bestia invocada. Zichen Aburame sonrió. No se trata de invocar bestias, sino de convertirse en compañeros. Los humanos y los insectos se eligen mutuamente y se complementan. No es necesario que te sellen ni te encarcelen. Puedes vivir aquí con tus hijos. Solo serás invocado mediante el contrato cuando la humanidad realmente te necesite. Nanami volvió a guardar silencio. Bajó la mirada hacia las larvas de libélula que la rodeaban y luego hacia Zichen Aburame. Parecía que, por primera vez, estaba usando su cerebro y empezando a pensar. Antes se sentía como un pequeño insecto feliz, pero ahora siente que tiene que pensar en el futuro de los niños. ¿No vas a aprovecharte de mí? No debe utilizarse. ¿No encarcelarme? Sin pena de prisión. ¿De verdad me es posible estar con los niños? Real. Nanami lo miró fijamente durante un buen rato, y luego, de repente, acercó su enorme cabeza a su cara. Entonces podrás tallarlo. Zichen Aburame quedó atónito por un instante. Antes de que pudiera reaccionar, Shigeaki Nanami lo presionó. ¿No dijiste que querías firmar un contrato conmigo? Date prisa, antes de que cambie de opinión. Zichen Aburame contempló la enorme cabeza que tenía tan cerca, alzó la mano, se mordió la yema del dedo y comenzó a formar sellos manuales. El último patrón negro del hechizo de invocación se extendió rápidamente por su cabeza. Una luz dorada brilló, envolviéndolos a ambos, y el contrato psíquico quedó oficialmente establecido. En el momento en que se completó el contrato, Zichen Aburame sintió de repente una extraña conexión. Una resonancia con el sistema de trampas.
Con un pensamiento, el siete colas desapareció de su lugar. Al segundo siguiente, Chongmin apareció en el espacio creado por el sistema de trampas. Era un espacio caótico, ilimitado y bañado por una tenue luz dorada. En el centro había un estanque de agua dorada. La energía primordial acumulada por Shishiro Aburame a lo largo de 3000 años. Zichen Aburame pensó que entraría en la red, pero inesperadamente, se determinó que tenía energía entrando en el núcleo. La bestia de 7 colas estaba de pie junto al estanque, con sus enormes ojos compuestos bien abiertos. ¿Qué es esto? Podía percibir el aura de esa energía. Elevada, pura y rebosante de una fuerza vital ilimitada. Con solo olerla, se sentía completamente revitalizada. Huele tan bien, murmuró, tengo muchas ganas de comérmelo. Bajó la cabeza, intentando beber el agua de la piscina. Por mucho que lo intentara, no podía beberla. El agua de la piscina parecía estar separada por una barrera invisible. Podía verla, pero no podía tocarla. ¿Por qué no puedo conseguir ninguno? 7 colas gritó. Déjame probar un sorbo. Solo un sorbo. La conciencia de Zichen Aburame apareció en el espacio, y al ver su expresión impaciente, me resultó algo divertido. ¿Quieres una bebida? Pensar. 7 colas asintió frenéticamente. Me estoy volviendo loco. Zichen Aburame reflexionó un momento. La energía primordial de hace más de 3000 años requeriría, sin duda, mucho tiempo para acumularse. Pero el 7 colas ya había sellado un pacto con él, convirtiéndola en una de las suyas, así que dejarla beber un poco no le haría daño. Además, la guerra era inminente. Capítulo 98. Establecimiento de la Tierra Santa, la transformación del 7 colas, así que renunció a su autoridad. La bestia de 7 colas saltó inmediatamente al borde del estanque y comenzó a beberlo a grandes tragos. El agua dorada brotó en su boca, transformándose en una energía ilimitada que fluyó por todo su cuerpo. Su caparazón comenzó a brillar, los dibujos púrpuras se volvieron cada vez más brillantes, y sus 6 alas se desplegaron lentamente, cada aleteo creando una suave brisa. Tan cómodo, mientras bebía, no dejaba de murmurar para sí misma, incapaz de parar. Un instante después, el nivel del agua de la piscina descendió considerablemente. La expresión de Zichen Aburame cambió. Detener. La bestia de 7 colas levantó la cabeza a regañadientes, con gotas de agua dorada aún adheridas a sus labios. Solo un sorbo más, energía equivalente a 2000 años, y te la bebiste toda de golpe, casi 2000 años de energía. Zichen Aburame observó cómo bajaba el nivel del agua de la piscina y sintió una punzada de tristeza. Lo que podría haber acelerado el tiempo en más de 3000 años, ahora se reduce a tan solo unos pocos cientos de años. 7 colas eructó, con los ojos somnolientos. Tengo tanto sueño, murmuró, quiero dormir. En cuanto terminó de hablar, su enorme cuerpo se desplomó con un golpe seco y cayó en un profundo sueño. Zichen Aburame la sacó rápidamente del dedo dorado. 7 colas yacía en el suelo del 50º piso del palacio subterráneo, su enorme cuerpo subiendo y bajando ligeramente, durmiendo como un niño. Zichen Aburame se secó el sudor de la frente. Estás durmiendo profundamente. Bajó la mirada hacia el grillo que nadaba a su lado. La niña había estado de pie tranquilamente a un lado, con los ojos llenos de curiosidad. Vámonos, dijo, tomándole la mano. Todavía queda mucho por hacer. En los días siguientes, Zichen Aburame estuvo extremadamente ocupada. El 50º piso se transformó por completo en la guarida del 7 colas. Usó la técnica de elemento tierra. Insectos para hacer innumerables agujeros en la pared de piedra como hábitats para las libélulas, y reforzó todo el piso con técnicas de sellado para evitar fugas de chakra. Lo más importante es ese pergamino psíquico. Prometió a la gente de la aldea oculta de la hierba que habría un lugar para sesiones espiritistas llamado Dragonfly, y cumplía su palabra. El enorme pergamino, de 10 metros de largo, yacía en el suelo. Zichen Aburame se mordió el dedo, usando su sangre como tinta, y talló minuciosamente el contrato espiritual. El pergamino era intrincado y delicado. El más mínimo error habría echado a perder todo el trabajo. Talló durante todo un día y una noche antes de finalmente terminarlo. Está bien. Se puso de pie, miró el pergamino y asintió. Luego vinieron las libélulas. Usó la energía primigenia que le quedaba para catalizar el tiempo en casi un centenar de libélulas. Las criaturas recién nacidas crecieron rápidamente gracias a la energía dorada.
Sus cuerpos se hicieron más grandes y sus alas más poderosas. Aquellos con un talento excepcional incluso comenzaron a absorber energía natural por sí mismos, y una tenue luz verde apareció en sus cuerpos. Ese fue el prototipo del chakra del sabio. Lindo. Mientras Zichen Aburame los observaba, una sensación de satisfacción lo invadió. Estas libélulas son la clave del futuro. Para preparar esta catálisis, agotó toda el agua del héroe que había recolectado en los últimos días, y también se le acabaron todos los materiales. Se podría decir que vació sus arcas para construir el santuario de la libélula. Pero valió la pena. Observó las libélulas revoloteando y al zorro de 7 colas dormido, y asintió para sí mismo. Un día después, Nanami despertó. Lo primero que hizo al abrir los ojos fue revisarse el cuerpo. ¿Eh? Se quedó atónita. Era más grande que antes, su caparazón era más duro y sus alas más poderosas. Lo que más la sorprendió fue que dentro de su cuerpo empezó a crecer carne y sangre reales. Ya no era un cuerpo de chakra puro, sino una existencia entre la realidad y la ilusión. Y has consumido tanta energía primigenia que ya deberías haber notado algunos cambios, se oyó la voz de Zichen Aburame desde un lado. La bestia de 7 colas giró la cabeza y lo vio sentado no muy lejos, rodeado de un grupo de libélulas. Niños. Nanami se emocionó y quiso correr hacia ellos, pero de repente se detuvo. Miró a las libélulas, y luego a su propio cuerpo enorme. Yo, soy demasiado grande, les haré daño. Zichen Aburame se rió y dijo. No. Son más resistentes de lo que crees. Una libélula voló hacia la bestia de 7 colas y se posó suavemente en la punta de su nariz. La bestia de 7 colas permaneció inmóvil, con los ojos entrecerrados y bizcos, mirando fijamente a la pequeña criatura. Ve, me está mirando. Ejem. ¿Le gusto? Debería ser así. Nanami soltó una carcajada. Esa fue la primera vez que Zichen Aburame vio sonreír a la bestia con cola. Sus enormes ojos compuestos se curvaban en forma de media luna, y sus 6 alas vibraban suavemente, emitiendo un agradable zumbido. Estoy embarazada, murmuró. ¿De verdad estoy embarazada? De repente, miró a Zichen Aburame, con los ojos llenos de sinceridad. Gracias. Zichen Aburame negó con la cabeza. Somos socios. Sí, amigo. Nanami asintió, y entonces sus ojos se iluminaron. ¿Podrías darme un poco más de esa energía? Zichen Aburame la miró con recelo. ¿Qué estás haciendo? Siento que si bebo otras 100 dosis de esa energía, podré volver a poner huevos y completar mi transformación. Los ojos de 7 colas brillaron. Entonces seré más fuerte y más útil para ti. ¿100 porciones? La poca energía que le quedaba a Zichen Aburame no era ni la mitad de lo que necesitaba. No respondió secamente. ¿Qué tal 10 raciones? Preguntó Nanami. En realidad, 10 raciones son suficientes. Zichen Aburame dijo. Mientras puedas ayudar en las batallas psíquicas, podrás obtener un suministro continuo de energía en el futuro. ¿De verdad? Los ojos de Nanami se iluminaron. Real. Entonces, ¿a qué esperamos? La bestia de 7 colas se puso de pie de un salto, desplegando dramáticamente sus 6 alas. Siento que puedo destrozar al zorro de 9 colas con mis propias manos. Llévenme al campo de batalla. Ahora. Inmediatamente. Zichen Aburame. Esta bestia con cola posee un espíritu de lucha increíblemente fuerte. Habrá una oportunidad, aseguró, pero no ahora. El tiempo se agotaba. Zichen Aburame calculó que ya habían transcurrido 2 días desde la reunión de un día acordada con la aldea oculta de la hierba. Probablemente, la aldea oculta de la hierba ya estaba sumida en el caos. Es hora de volver. Se puso de pie, dispuesto a marcharse. Una pequeña figura se interponía en su camino. Era Garra Púrpura Remolino. Bajó la cabeza, agarrando con fuerza el dobladillo de su ropa con sus manitas. ¿Qué ocurre? Zichen Aburame se agachó y la miró a los ojos. Tras un largo silencio, Zilin finalmente reunió el valor para hablar. Yo, no estoy cualificada para convertirme en una Hinchkriki. ¿Vas a abandonarme? Zichen Aburame se quedó perplejo ante lo que escuchó. Al mirar a los ojos ansiosos de la niña, de repente lo comprendió. Esta niña había sido desplazada y abandonada demasiadas veces desde su infancia, lo que la había vuelto sensible y desconfiada. Esperaba que hablara, esperaba las palabras. Todavía eres útil. Pero ha estado demasiado ocupado estos últimos días.
construyendo el lugar sagrado, atrayendo libélulas y comunicándose con la bestia de 7 colas. Sus sentimientos fueron completamente ignorados. A sus ojos, esto era una señal de abandono. Un sentimiento de culpa invadió el corazón de Agurame Shigeaki. Extendió la mano y le acarició suavemente la cabeza. Zilin. El grillo morado alzó la cabeza. Eres muy útil. Zichen Agurame la miró fijamente a los ojos. Además, te convertirás en una poderosa aliada que podrá ayudarme. Capítulo 99. La expedición de la aldea oculta de la hoja sin líder. Zichen Agurame sacó el enorme pergamino psíquico de su bolsillo y lo extendió en el suelo. Muérdete el dedo y firma con tu nombre en él. Zilin asintió enérgicamente, se mordió el dedo y escribió su nombre en el pergamino. Zilin Remolino. Una luz dorada emana de su nombre, estableciendo una conexión con ella. Podía sentir que algo la llamaba desde las profundidades del inframundo. La bestia de 7 colas en el 50º piso del palacio subterráneo, las libélulas recién nacidas y todo el santuario de comunicación con los espíritus. A partir de hoy, eres el primer titular de un contrato con el santuario de la libélula. Zichen Agurame guardó el pergamino. De ahora en adelante, puedes invocarlas cuando quieras. Los ojos de Zilin se iluminaron. Pero luego bajó la cabeza de nuevo y agarró el dobladillo de la ropa de Zichen Agurame. Yo, quiero seguirte. No quiero quedarme aquí. Su voz era suave, pero firme. Puedo ir al campo de batalla, puedo luchar por la tierra de hierba, no tengo miedo a morir. Zichen Agurame sabía que la chica en realidad no quería ir al campo de batalla. Solo quería demostrar su valía, demostrar que no la abandonarían de nuevo. Se agachó hasta quedar a su altura. Zilin, ¿sabes cuál es tu mayor ventaja? El grillo morado sacudió la cabeza, indicando que no lo sabía. Perteneces al clan Uzumaki, dijo Shiro Agurame lentamente. Tu clan posee las técnicas de sellado más poderosas, la mayor cantidad de chakra y la vitalidad más tenaz del mundo ninja. Innumerables posibilidades se ocultan en tu físico. Pero aún eres joven, tu cuerpo está muy debilitado, no has entrenado tu chakra y no sabes nada. Si vas al campo de batalla ahora, morirás. Los ojos de Purple Flea se enrojecieron. Entonces, te daré 3 meses, la interrumpió Zichen Agurame. Durante estos 3 meses, usaré los mejores fluidos nutritivos para reponer las deficiencias de tu cuerpo y despertar la constitución física del clan Uzumaki. Para entonces, poseerás habilidades de autocuración, la técnica de sellado Vajra y el ojo mental de Kagura. Todas estas son habilidades que te permitirán sobrevivir en el campo de batalla. Además, una vez que aprendas el jutsu de invocación, podrás invocar al 7 colas en cualquier momento. Si te encuentras en peligro, haz que el 7 colas use la invocación inversa para alejarte. Mientras no te encuentres con ningún monstruo real, no morirás. El grillo morado abrió mucho los ojos. ¿De verdad? Ejem. Ella asintió enérgicamente. Estudiaré mucho. Zichen Agurame sonrió y le dio otra palmadita en la cabeza. De acuerdo, ven conmigo. El plan de entrenamiento de 3 meses era algo prematuro. Sin embargo, Zilin era una talentosa miembro del clan Uzumaki. Incluso con un entrenamiento acelerado, siempre que aprovechara al máximo sus ventajas físicas y evitara sus debilidades, sería más eficaz en el campo de batalla que varios Jonin, y al menos más eficaz que los Jonin de la aldea oculta de la hierba. Zichen Agurame comprendió de repente que no usar el método Jinchuriki original era la decisión más acertada. Ahora, al separarlos, no solo se pueden aprovechar al máximo las habilidades de combate del 7 colas en el campo de batalla, sino que en el futuro también se pueden dividir en 2 fuerzas para luchar por separado. Al mismo tiempo, en el edificio Okage en la aldea oculta de la hoja. Hiruzen Sarutobi estaba sentado en su escritorio, con un informe de inteligencia extendido frente a él. El informe contenía solo unas pocas palabras, pero eran como una espina clavada en su corazón. La aldea oculta de la hierba, Kusagami, publicó un comunicado acusando a la aldea oculta de la hoja y la aldea oculta de la tierra de acosar a su pequeño país y presentó pruebas que alegaban que un espía de la aldea oculta de la tierra había asesinado al hijo del Hokage. El comunicado, de tono contundente y arrogante, atrajo mucha atención. Dejó la información a un lado y se frotó las sienes. La muerte de Shinosuke ya era una espina clavada en su costado, pero ahora la mismísima la aldea oculta de la hierba se atreve a acusar a la aldea oculta de la hoja de ser ciega e irracional, cuestionando por qué no se atrevieron a enfrentarse directamente a la aldea oculta de la tierra. Esto es una bofetada para ellos, y también para la aldea oculta de la hoja.
Que alguien venga aquí. Un miembro del servicio secreto apareció en silencio. Ve y llama a Orochimaru. Hiruzen Sarutobi se puso de pie, se acercó a la ventana y observó al Hokage Iwa a lo lejos. Su espalda parecía mucho más vieja que el día anterior. El laboratorio de Orochimaru está oculto en las profundidades de la tierra. El lugar estaba poco iluminado, el aire era húmedo y estaba impregnado de un penetrante olor a medicina. Placas de Petri de todos los tamaños cubrían la pared, repletas de todo tipo de cosas extrañas. Había órganos de animales, extremidades humanas y algunas criaturas bizarras cuyos nombres ni siquiera recordaba. Orochimaru estaba de pie frente a la mesa de experimentación, con su bisturí abriendo con precisión la cavidad torácica de un cadáver. Era el cuerpo recién entregado de un ninja renegado, aún tibio por el calor corporal. Mi señor. Un miembro del servicio secreto apareció en la entrada del laboratorio. ¿Qué es? El Hokage solicita su presencia. Orochimaru hizo una pausa con su bisturí, y de repente tosió violentamente. La sangre brotó de la comisura de su boca y goteó sobre la mesa del laboratorio. Tos, 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 dejó el bisturí, se cubrió la boca con un pañuelo y tosió un rato antes de parar. El miembro del servicio secreto observó la escena, con un destello de sorpresa en sus ojos. Señor, usted, lo siento, dijo Orochimaru, alzando la cabeza con el rostro pálido como el papel. Como puede ver, estoy gravemente herido y necesito descansar un tiempo. Me temo que no podré volver a verlo, maestro. La citación del Hokage, por favor, dígale al profesor que no es que no quiera ir, sino que mi salud simplemente no me lo permite. Si el profesor necesita a alguien que dirija tropas en la batalla, puede acudir a Jiraiya. Últimamente debería estar bastante libre. El Ambú asintió, se dio la vuelta y se marchó. La puerta del laboratorio se cerró lentamente y la sonrisa de Orochimaru se desvaneció poco a poco. Miró las manchas de sangre en su pañuelo y soltó una risita. Actuar es realmente agotador. Tiró el pañuelo a un lado y volvió a coger el bisturí. Aunque estuviera perfectamente sano, no iría. Las aguas de la tierra de hierba son demasiado profundas. Siempre sintió que alguien manipulaba las cosas entre bastidores, y sus métodos eran muy similares a los de ciertas personas. Además, la tecnología de modificación del cuerpo humano se encuentra en una fase crítica de investigación, y él no tiene tiempo para luchas de poder. En un valle de la Tierra de la Lluvia. Jiraiya estaba sentado con las piernas cruzadas bajo la cascada, dejando que el agua chocara contra su cuerpo, inmóvil, como una estatua de piedra. Yaiko, Nagato y Konan practicaban ninjutsu en la orilla. Yaiko progresaba rápidamente y ya podía ejecutar técnicas de estilo agua bastante buenas. Nagato permanecía en silencio, pero su control del chakra se volvía cada vez más preciso. Konan doblaba papel, y los trozos que sostenía en sus manos se transformaban en diversas hienas. Un halcón ninja descendió del cielo y aterrizó en la orilla. Yaiko se acercó con curiosidad y vio una carta atada a la pata del halcón ninja. Una carta de Jiraiya Sensei. Jiraiya abrió los ojos y salió de la cascada. Tomó la carta, la abrió y la leyó. Entonces ella rió, una risa que contenía impotencia y un atisbo de emoción indescriptible. El viejo, que está sometiendo al país de la hierba, me está enviando de vuelta a luchar. Yaiko preguntó. Profesor, ¿se va otra vez? Jiraiya no respondió. Levantó la mano y arrojó el sobre al fuego. Al ver esto, Konan dio un paso al frente y preguntó en voz baja. Maestro, Jiraiya se dio la vuelta, con esa sonrisa tan característica en el rostro. Nada del otro mundo, solo una carta de casa preguntando cómo estoy. Capítulo 100. El desafío de dos clanes poderosos. Se acercó a los tres hombres, se agachó, los miró y les preguntó. ¿Cómo va el entrenamiento últimamente? Yaiko infló el pecho. Estoy bien. Ya puedo lanzar 3 flechas de agua usando la técnica de liberación de agua. Konan alzó la flor de papel que tenía en la mano. Mi magia con el papel también ha mejorado. Jiraiya asintió, fijando la mirada en Nagato. Este permaneció en silencio, asintiendo levemente. Jiraiya lo miró y, de repente, extendió la mano y le revolvió el pelo rojo. Nagato, tú también tienes que dar lo mejor de ti. Nagato se quedó paralizada de repente, luego bajó la cabeza y tarareó suavemente en señal de asentimiento. Jiraiya se levantó y miró a lo lejos, hacia la aldea oculta de la hoja. Murmuró, viejo, perdóname por no obedecer tus órdenes esta vez. No hay razón para librar esta batalla.
Mientras tanto, en algún lugar de la capital de la Tierra del Fuego. Tsunade, curiosamente, no estaba en la mesa de juego, sino en el laboratorio, rodeada de los libros que acababa de escribir. Su novio, Dan Kato, la seguía a todas partes, aunque su expresión denotaba cierta impotencia. En ese preciso instante, un miembro de Anbu apareció detrás de ella. Señorita Tsunade, el Hokage la convoca con urgencia. Necesita que dirija las tropas para someter al país de la hierba. Tsunade, que estaba ocupada y ni siquiera levantó la vista, dijo: No voy a ir. Señorita Tsunade, esa fue la orden del Hokage, dije que no lo voy a hacer, y punto. Tsunade agarró al ninja Anbu por el cuello y lo arrojó por la ventana con indiferencia. Ahora mismo estoy ocupada construyendo el sistema médico, no tengo tiempo para esas cosas. Si quiere vengarse por su hijo, que lo haga él mismo. El ninja Anbu que estaba en el árbol fuera de la ventana parecía desconcertado y solo pudo darse la vuelta avergonzado para informar de la situación al tercer Hokage. En ese momento, Kato Dan dio un paso al frente y dijo: ¿Por qué no voy yo? Después de todo, es una misión asignada por el Hokage. Tú tampoco puedes ir. Pero al fin y al cabo, es tu profesor, dijo Kato Dan con comprensión, y acaba de experimentar el dolor de perder a un hijo. Al oír esto, Tsunade se detuvo en seco. ¿Y qué si soy maestra? ¿Quién no ha perdido a un ser querido? Mi hermano también murió en el campo de batalla. La sonrisa de Kato Dan se desvaneció. Permaneció en silencio un instante, luego dio un paso al frente y tomó suavemente la mano de Tsuna. Tsunade forzó una sonrisa. No te preocupes. Ahora mismo tengo energía ilimitada, no tengo tiempo para pensar en esas cosas complicadas. Hizo una pausa por un momento, y luego, de repente, tiró de Kato Dan hacia atrás. Vamos, ayúdenme a organizar el material didáctico. Esos estudiantes no tienen ni idea. Siguen sin entender ni siquiera cuando les explico las cosas con tanta claridad. Tengo que ir a revisar y perfeccionar un poco más el libro de texto. Kato era arrastrado por ella, con una sonrisa irónica en el rostro. Esos libros de texto ya eran bastante gruesos. Si los volvían a completar, ¿cuándo terminaría todo esto? Pero al ver la inusual sonrisa en el rostro de Tsunade, no dijo nada, solo le tomó la mano con fuerza y se dejó guiar. Después de todo, ella era su futura esposa y lo estaban mimando. En el despacho del Hokage, Hiruzen Sarutobi estaba sentado en su escritorio, con el rostro extremadamente sombrío mientras escuchaba el informe de los ninjas Anbu. Cuando les encomendó la tarea, ninguno de sus aprendices respondió. ¿Se trataba de una rebelión contra su decisión o de insatisfacción con su maestro? En ese momento, sintió que había fracasado como maestro y no esperaba que todos sus discípulos le dieran la espalda. Orochimaru dijo que estaba gravemente herido, Jiraiya no respondió en absoluto y Tsunade dijo que no tenía tiempo. Dio una profunda calada a su cigarrillo y exhaló lentamente. En ese momento, Koharu y Omura abrieron la puerta y entraron. Hiruzen Sarutobi alzó la vista hacia sus dos viejas amigas. «Has llegado». «Hemos oído», dijo Koharu, sentándose frente a él. «¿Quieren enviar tropas al país de la hierba?» Hiruzen Sarutobi asintió. La muerte de Shinnosuke no puede quedar así. La aldea ninja de la hierba se atrevió a provocar a la autoridad de la aldea oculta de la hoja, y deben pagar las consecuencias. Mi tocado Omura frunció el ceño. Hiruzen, ¿por qué tendríamos que involucrarnos en un asunto tan insignificante? Envía a cualquier jonin. La guerra acaba de terminar y nuestro clan y la aldea oculta de la hoja tienen muchas cosas de las que ocuparse. Sí, intervino Koharu, ¿no está Danzo bastante libre últimamente? ¿Por qué no lo dejamos ir? ¿Acaso no le encanta pelear? Si enviamos a Danzo, ¿no sería eso equivalente a enviar el mérito a la raíz? Hiruzen Sarutobi negó con la cabeza y dijo. Adelante, ustedes. Yo ya encontraré una solución. Koharu y Omura intercambiaron una mirada, no dijeron nada más y se dieron la vuelta para marcharse. La oficina volvió a quedar en silencio. Hiruzen Sarutobi miraba por la ventana con el ceño fruncido. No se esperaba que la inmensa aldea de Ichimokuwa tuviera tan poca gente capacitada. ¿De verdad tenía que hacerlo él solo? Pero él es el Hokage. Si actúa personalmente, ¿acaso eso no confirmaría las afirmaciones anteriores? En ese preciso instante, llamaron a la puerta. La puerta se abrió y entraron dos figuras. El líder era un joven de expresión seria, que vestía el uniforme del clan Uchiha con un emblema en forma de abanico bordado en el pecho. Uchiha Fugaku.
Tras él le seguía un hombre mayor con una larga melena negra y ondulada y un par de ojos blancos que desprendían un tenue aura de poder. El Byakugan, el símbolo del clan Hyuga. Hyuga Tennin, padre de Hyuga Yashiro y actual jefe de la familia Hyuga. Señor Hokage. Los dos hicieron una reverencia al mismo tiempo. Sarutobi Hiruzen estaba bastante sorprendido. Volvió a sentarse y preguntó: ¿Qué haces aquí? Uchiha Fugaku dio un paso al frente y dijo: Hemos oído hablar de los acontecimientos en el país de la hierba. El clan Uchiha está dispuesto a luchar por la aldea oculta de la hoja. Uchiha Hiruzen Sarutobi frunció ligeramente el ceño. Naturalmente, no quería atribuir el mérito a los Uchiha. En los últimos años, el clan Uchiha se había vuelto cada vez más inquieto, y si lograban obtener más méritos, eso solo los envalentonaría. Miró a Hyuga Tennin. ¿Podría ser que el clan Hyuga haya venido aquí por este asunto? Hyuga Tennin hizo una leve reverencia. El clan Hyuga obedece las órdenes del Hokage. Sarutobi Hiruzen permaneció en silencio durante un largo rato. Con las dos familias principales solicitando luchar al mismo tiempo, no podía negarse. Pero, de repente tuvo una idea. ¿No sería imposible que las dos familias unieran fuerzas y se contuvieran mutuamente? ¿Los Uchiha quieren hacerse un nombre? Que vayan. Los Hyuga pueden acompañarlos, tanto para compartir la presión como para vigilarlos. En cuanto al crédito, hablaremos de eso cuando termine la guerra. De acuerdo. Habló lentamente: entonces vuestras dos razas unirán fuerzas y enviarán tropas al reino de la hierba. Se puso de pie, se acercó a los dos hombres y les dijo: recuerden. El propósito de mi envío aquí es reprimir a los instigadores y mantener la paz en el mundo ninja. La aldea ninja de la hierba ha provocado abiertamente la orden de las grandes potencias e intenta iniciar una guerra. Deben ser castigados severamente. Además, oblíguenlos a entregar el linaje Yuanfei. Ambos asintieron al mismo tiempo. Entendido. Sarutobi Hiruzen observó cómo se alejaban y volvió a sentarse en su silla. Las razones que aduce para reprimir e instigar, y para mantener la paz, son muy rebuscadas. Cualquiera puede ver que está vengando a su hijo. Pero nadie los desenmascarará, porque la aldea ninja de la hierba realmente saltó demasiado alto, tan alto que merecen ser abofeteados hasta la muerte. Tomó su pipa, dio otra calada profunda y, entre el humo que se arremolinaba, su expresión era compleja. Shin-chan, esto es todo lo que tu padre puede hacer por ti. Continuará, lector de novelas y fanfics, se despide.